yo cumplí todas las medidas de seguridad y entonces no tengo responsabilidad. No sé, digamos, se perdieron. Bueno, no, es decir, vos con solamente probando eso, el transportista no podría desligarse de responsabilidad, porque las obligaciones de resultado implican un criterio de responsabilidad más riguroso y significa entonces que solamente se puede desligar, es responsabilidad de tipo objetiva. ¿Qué significa? Que solamente podría desligarse de responsabilidad diciendo, ah, bueno, no llegó a destino, pero yo no tengo la culpa porque esto fue un hecho imprevisible. Yo no podía preverlo, fue inevitable para mí, fue imprevisible, inevitable, que es la característica que tiene el caso fortuito o fuerza mayor. Si no prueba caso fortuito o fuerza mayor, si no prueba culpa de un tercero por quien no tiene que responder, aunque digamos que no tenía ningún tipo de injerencia el transportista, entonces fue la culpa de un tercero, o culpa eventualmente de la víctima que pueda llegar a desplazar esa responsabilidad, no puede desligarse a responsabilidad alegando que fue diligente simplemente, ¿no? Sino que deberá probar que otro generó, que ese daño se generó por un caso fortuito o por culpa de un tercero, es decir, que hubo una ruptura del nexo causal. Pero es mucho más grave que en otros escenarios. ¿Por qué? Porque, bueno, se entiende que se busca también incentivar con esto, con la norma, que el transportista sea lo más diligente posible, o sea, que tome todas las medidas de seguridad que estén a su disposición, y por otro lado, porque está en juego también la integridad, principalmente en el transporte de personas, la integridad física, la salud del consumidor, de la persona. Entonces es un bien de jerarquía superior y por lo tanto se busca con esta responsabilidad agravada y rigurosa incentivar una conducta diligente y cuidadosa por parte del transportista. Lo tenganlo bien presente porque no van a poder las partes, salvo algunos casos excepcionales en donde la ley lo habilita a hacerlo, que en el caso de cosas que son susceptibles de fácil deterioro o cosas, bueno, ahora vamos a ver cuáles son frágiles, en determinadas circunstancias en donde podrán pactar las partes algo diferente. Si no, en principio esto es indisponible por las partes. ¿Qué significaba que las normas fueran de orden público o indisponibles? ¿Qué significaba eso, que algo fuera de orden público, las normas fueran de orden público? ¿Recuerdan? ¿Qué era eso? ¿Qué es que una norma? Esto es básico, te lo tienen que tener bastante a fuego porque es algo bastante esencial en materia jurídica. ¿Qué es que una norma sea indisponible o de orden público? Pueden hablar, no importa si se equivocan, equivóquense ahora, pero no se equivoquen para no entender después, o cuando alguien le pregunta en un parcial, en un examen final y no lo sepan responder. Acá nos podemos equivocar, no hay problema, pero eso tenganlo. Ahí Sí. Nair te puso que no puede pactar con algo contrario. Acá, mira, perdón, que no la vi. Que no puede pactar algo contrario. Bien, bueno, Nair, está bien. No podría haber una convención en contrario. O sea, las partes no podrían convenir en contrario. Es una norma de orden público y por lo tanto es esa la normativa que va a regir la relación entre las partes y no podrían establecer otra cosa. Y menos aún con una cláusula predispuesta, por ejemplo, ¿no? Por parte de una de las partes, predispuesta por una de las partes. Bien, eso ténganlo presente porque ¿qué pasa? La gran mayoría de las normas en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿de qué tipo son? ¿Son normas imperativas de orden público? ¿Son normas supletorias? La gran mayoría de las normas de qué tipo? ¿Son de qué tipo? ¿Qué les parece? La gran parte de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación son normas indisponibles, son normas supletorias. ¿No son supletorias? Bien, bien, Juan. O sea, la gran mayoría, y principalmente lo que hace, no todas las áreas, porque por ahí hay determinadas áreas, pero lo que es contratos, y la gran mayoría son normas supletorias. O sea, las partes podrían, el código dicta unos lineamientos, pero que van a tener vigencia en el caso de ausencia de convención en contrario por parte de los contratantes, ¿no? En su respectivo convenio.
Si nada dijeron, bueno, automáticamente se entiende que se remiten a las normas que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero si no, digamos, es excepcional el caso de normas de orden público. Es decir, son la minoría las normas que son indisponibles de orden público. La gran mayoría son supletorias y significa que las partes podrían convenir en contrario y podrían no atenerse a lo que establece el código, sino disponer algo diferente. ¿Qué más? Bueno, paren que vuelvo al Power entonces. ¿Cuál es la regulación del código? El artículo 1280 y siguientes regulan este contrato y que va a definir lo que es el contrato de transporte, ese artículo del código. Ahora sí el código tiene una definición, antes no existía, no estaba regulada una definición. Dice, ¿cómo define el contrato de transporte? Bueno, aquel en el cual hay un traslado, o sea, una de las partes se obliga a trasladar de un lugar a otro, ya sea personas o cosas. Puede ser transporte de personas o transporte de cosas. ¿Y a cambio de qué? Y hay una contraprestación que va a consistir en un flete, en un precio que se denomina comúnmente flete, que es el precio que se paga al transportista por ese traslado de la cosa o de la persona de un lugar a otro. ¿Cuáles son las dos partes que intervienen en el contrato de transporte? Transportista o porteador, se lo denomina así, porteador principalmente en el transporte de cosas, y pasajero o cargador en el caso de, pasajero de transporte de personas, cargador en el transporte de cosas. Bueno, acá reitero lo mismo que les decía hace un ratito. En el contrato el transportista o porteador siempre asume una obligación de resultado. Un ejemplo les doy de obligaciones de medios o de resultados. El abogado. El abogado, en principio, cuando inicia un juicio, ¿qué es? ¿Una obligación de resultados? ¿Será una obligación de medios? Intuitivamente, lo que les piense ustedes. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Una obligación de medios o de resultados? De medio. ¿Por qué? ¿Quién habló? Nair, porque no Nair. se sabe qué va a pasar. No hay algo Por cierto. supuesto, Nair. Por supuesto, lo nuestro es lo menos... o sea, claro, es de medios. Y yo voy a hacer lo posible dentro de lo que es mi expertise o mi conocimiento para que este juicio pueda ser exitoso, ¿no? Y con determinadas probabilidades de éxito, no. Pero yo no puedo garantizar éxito, porque no depende de mí, es simplemente mi obligación es de medios, por ejemplo, en el caso de un abogado. Ahora hay que ver, porque después hay cosas que son de resultado, es decir, vos tenías tal plazo para contestar la demanda, y el abogado no la contestó en el plazo que correspondía. Y esa obligación, ¿era de medios o de resultado del abogado? Y el abogado tenía que presentar la contestación de demanda. O sea, ahí podría decir que era una obligación de resultado. Y podría decir el cliente, podría eventualmente hacerme una mala praxis por esa no presentación en tiempo y forma de la contestación de demanda o de la demanda. ¿Se entiende la diferencia? Obligación de resultado, obligación de medio. Acá, en el caso de transporte, hay una obligación de resultado de que esas cosas, objetos trasladados o esas personas lleguen indemnes, lleguen sin daños y tal cual se habían entregado al transportista o presentado al transportista, lleguen a destino. Y lleguen, digamos, no es que van a hacer lo posible, no es que la obligación del transportista, voy a hacer lo posible para que llegue a destino, ahora no te aseguro nada. Y no es la idea de un contrato de transporte. Podrán, eventualmente hay que ver si podría existir algún contrato en donde las partes, pero en principio no, si es contrato de transporte, no debiera estar, tiene que estar esta obligación de, bueno, yo me obligo a trasladar las cosas a tal lugar y te estoy garantizando que van a, en principio, salvo caso de fuerza mayor, a llegar a buen puerto y sanas y salvas. Y lo mismo tu persona, lo mismo nosotros cuando hacemos un contrato de transporte, un pasaje de avión, y nos garantizan, nos estarían garantizando que vamos a llegar, salvo caso fortuito, sanos y salvos a destino. Lo mismo un colectivo o cualquier otro medio de transporte que tomemos, que contratemos. Entonces, el artículo 281 del Código Civil y Comercial va a delimitar cuál es el ámbito de aplicación de las normas del Código. Y va a decir, ¿se aplican todas estas normas del Código? Se aplican a los contratos de transporte, cualquiera sea el medio de transporte, ¿no? Sea por tierra, sea camión, sea colectivo, sea automóvil, cualquiera sea el medio de transporte. Ahora, salvo que haya una regulación específica para ese medio de transporte. Y en principio hay determinados medios y tipos de transportes que tienen regulaciones especiales. Por ejemplo, es la siguiente, y si hay una regulación especial o una ley especial, en principio ese vínculo de transporte, ese contrato de transporte se va a regular por la ley especial, por la normativa específica.
y luego, si la normativa específica no da una respuesta, podrán remitirse los jueces o los contratantes para interpretar algo de contrato a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son entonces? ¿Qué no va a estar en principio regulado por las normas del Código? Un contrato de transporte gratuito. El transporte gratuito no estaría regulado por las normas que establecen el Código Civil y Comercial de la Nación, porque no es una actividad habitual o profesional del transportista, si hay un transporte gratuito. ¿Qué tipos de transportes están comprendidos en leyes especiales? Bueno, ahí está la Ley de Navegación, que va a tener su regulación específica, Código Aeronáutico, también tiene su regulación especial, transporte, bueno, después transporte lo que es energía, de hidrocarburos, también tiene una normativa especial, de energía eléctrica, generación, transporte, distribución, tiene una normativa específica. Transporte multimodal, ese lo vamos a ver también, tiene una ley especial que es la 24.941, es un tipo especial de transporte y va a estar regulado con una norma específica. Ahí sí tenemos que remitirnos a la norma especial, igual que todos estos tipos de transporte. Entonces, vamos a tener que articular esta normativa específica, que en principio va a ser la aplicable, si estoy hablando de un contrato de transporte aéreo, bueno, tengo que ir al código específico que regula la materia. Pero después, si no tengo respuesta, podré armonizarlo y ir también a aplicar, porque son aplicables también las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, deberé hacer una interpretación armónica de ambas normativas. Pero siempre va a prevalecer la ley especial por sobre la ley general. ¿Qué es el transporte multimodal? ¿No? ¿Cómo definimos transporte multimodal? Bueno, es en el cual se utilizan dos o más medios o modos de transporte. Mínimamente dos o más modos de transporte. ¿Y quién los efectúa? Un solo operador. O sea, hay un solo que denominamos operador de transporte multimodal que firma este contrato que se compromete a trasladar cosas, por ejemplo, por medio de dos modos de transporte. ¿Qué significa esto? Y qué parte va a ser trasladada por camión y otra parte por barco. Por ejemplo, entonces hay un transporte por agua y un transporte por tierra. Sin embargo, ese transporte se considera, hay un solo contrato que se firma con el operador y el operador se responsabiliza por todo el tramo, todo el trayecto y todo el traslado por los dos modos de transporte. Se responsabiliza por el transporte por tierra y por agua, por ejemplo. Ahora después vamos a ver cómo se regula. ¿Y en virtud de ese contrato recibe un solo flete, ¿no? Recibe una sola contraprestación por todo ese trayecto que incluye distintos modos de transporte. ¿En qué consiste el transporte combinado y el transporte sucesivo? El transporte sucesivo es un transporte que es ejecutado por varios transportistas distintos. O sea, hay varias empresas, por ejemplo, de transporte distintas que intervienen, pero hay un solo medio de transporte. Por ejemplo, hay distintas, digamos, todo es por tierra, o por camión, pero van interviniendo distintas empresas, distintos transportistas. No es un solo transportista que interviene. Hablamos entonces de transporte sucesivo. Esos distintos transportistas podrá estar todo plasmado en un único contrato o distintos contratos firmados con cada uno de los transportistas. El contrato de transporte combinado, hay varios modos de transporte, parecido al multimodal, hay varios modos de transporte, pero no hay esta única contratación por el operador, sino que yo contrato con distintos transportistas. Y entonces hablamos de transportes combinados. No tenemos esta centralización de la contratación con el operador, como el transporte multimodal. ¿Cuál es el principio general en materia de responsabilidad en los contratos de transporte sucesivo, combinado? Bueno, cada transportista se responsabiliza por los daños sufridos en la mercadería, o en los objetos o al pasajero en el tramo que le corresponde, ¿no? En el tramo que le correspondía a ese transportista, ¿no? Es decir, bueno, a mí me correspondía llevar la mercadería de Rosario a Buenos Aires y a otro de Buenos Aires desde Buenos Aires hacia, no sé, Neuquén. Bueno, yo me responsabilizo por lo que pasó con la mercadería de Rosario a Buenos Aires, pero no de lo que pasó de Buenos Aires a Neuquén. Pónganse, es decir, cada transportista se responsabiliza en lo que respecta a su tramo, del cual era responsable y del cual él estaba a cargo, en ese tramo, ese trayecto. ¿Cuáles son los caracteres del contrato de transporte? Bueno, las que siempre repetimos. Ojo, no todos los contratos tienen estos caracteres, pero digo, son las mismas denominaciones y las mismas calificaciones, dependiendo de cada contrato. En este caso es bilateral, hay obligaciones de ambas partes, de transportista y de cargador o de pasajero, también tiene obligaciones a su cargo. Es oneroso, o sea, cada parte obtiene una contraprestación, o sea, realiza algo en miras a obtener algo del otro.
es conmutativo, se conocen las ventajas y las pérdidas y las eventuales, digamos, contraprestaciones y ventajas de cada parte al inicio del contrato. No es que queda supeditado a un hecho futuro incierto o a un alea, como los contratos aleatorios. No, este es un contrato conmutativo. Es un contrato consensual. Produce los efectos de que las partes expresan su consentimiento y no hay necesidad de que haya una ejecución material de la prestación. Es decir, el contrato nace desde que las partes entonces se ejecutan, desde que prestan su consentimiento. En general hay digamos, bueno, es un contrato no formal, o sea, no requiere tener algo, no es necesario que yo tenga el boleto siquiera, necesariamente para decir que hay un contrato de transporte. El boleto será una prueba más del contrato de transporte, será una prueba de que el cargador o el pasajero, en el caso de transporte de personas, cumplió con su obligación. Pero no necesariamente es una prueba de contrato de transporte. ¿Qué conflictos les parece en cuanto al transporte de personas podrían surgir respecto de saber en estos casos? ¿Por qué es importante pensar cuándo nace el contrato? ¿Es necesario que el pasajero tenga el boleto? ¿Qué pasa si hay alguien adentro del colectivo que no tiene boleto? ¿Se considera que el contrato de transporte se está celebrado? Esos son conflictos que han habido jurisprudencia al respecto, porque ustedes imagínense que son situaciones que más que usuales que se pueden presentar, en donde, bueno, no en todos los medios de transporte, hay algunos que tienen más controles que otros, pero en principio que alguien suba al colectivo y no tenga boleto, por ejemplo. Si les apara, digo, no, entonces el transportista va a decir, yo no me responsabilizo acá, no porque esta persona no tenía boleto, por lo tanto no hay contrato de transporte. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar ahí? Se puede respaldar en otra información, como la identificación de la persona, el nombre, documento. ¿O no? Vos decís ahí, pero ¿qué te respaldas en otra documentación? ¿Qué respaldas? ¿Que nació el contrato? Claro, porque la empresa también debería tener información del pasajero, ¿no? Pero vos estás pensando en larga distancia, pero piensen en corta distancia. ¿Qué información tiene mía? Bueno, no sé, ahora con la tarjeta es cierto, está la tarjeta magnética. No, el boleto un poco que pasó. Pero supónganse que alguien no marcó la tarjeta magnética. Esa persona no contrató, no hay transporte ahí, no hay contrato de transporte. Esa persona, no sé, se rompió el pie porque el colectivero perdió fuerte. Es que no se puede hacer responsable de alguien que no pagó o que está viajando ilegalmente, por así decirlo. Y bueno, aunque no lo crean, que podría parecer contraintuitivo, la jurisprudencia muchas veces dice, no, acá hay contrato de transporte, porque la persona ingresó, o sea, el transportista no, lo dejó ingresar, o sea, y la persona ingresó a este medio de transporte, transportando, no hubo una oposición, y bueno, que no haya pagado no quiere decir que no esté configurado, que no esté celebrado este contrato, pues es un contrato no formal, no hay una forma especial de celebrarlo y para considerarlo celebrado y perfeccionado, por lo tanto nosotros consideramos que efectivamente hay contrato de transporte, aunque esta persona haya ingresado ilegalmente al colectivo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, estas sutilezas son interesantes, porque hay que ver, porque son conflictos que se dan en la realidad. Si esta persona, yo no llegué a marcar, o me olvidé de marcar, chicos, que puede ser, supónganse, uno está como loco y te olvidaste de marcar, y te olvidaste. Y por eso, y te rompiste el pie, y por eso porque frenaron fuerte. Y no hay contrato de transporte ahí. Y la jurisprudencia ha entendido que muchas, sí, que igual hay celebrado, o sea, no porque no tenga el boleto, no quiere decir que no haya contrato de transporte y que no esté celebrado. ¿Mm? Porque también remiten a esto, digamos, es un contrato no formal, tampoco requiere una formalidad específica. El boleto servirá como prueba de que una de las partes cumplió con su obligación, pero no es una prueba necesaria de que el contrato se celebró. Y pero es recontra injusto para el empresario. Y bueno, no sé, es discutible, es discutible. Bueno, porque no pagó el 2,50 el boleto, no sé, hay que pensarlo, es interesante pensarlo. Piensa lo siguiente también, toda la normativa de transporte
tiene también, está impregnado de normas, porque se entiende que es un servicio público, es un servicio público, en el caso de colectivo corta distancia, es decir, estamos hablando de un servicio público. Entonces, como que la mirada también es distinta, ¿no? Se entiende que hay necesidades de la gente de trasladarse y por lo tanto tiene esta... también se le va a dar incluso menor autonomía de la voluntad al transportista. Ahora vamos a ver, pero el transportista se le dice lo siguiente, vos no te vas a poder negar a prestarle el servicio. Solamente ante un motivo muy serio podrás negarte a prestar el servicio. Porque recuerden, entonces, como que está mucho más limitada la autonomía de la voluntad, porque estamos hablando de servicios públicos, el traslado. Entonces, la voluntad de las partes está mucho más restringida en esta materia de transporte. Y uno de esos va a ser, por ejemplo, cuando digo oferta al público. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice un artículo del código? El transportista no se va a poder negar a prestar ese servicio, salvo un motivo serio. Yo les voy a poner acá, que creo que es el siguiente. Fíjense el 1283, oferta al público. El transportista que ofrece sus servicios al público está obligado a aceptar los servicios compatibles con los medios ordinarios que dispone, excepto que exista un motivo serio de rechazo. ¿Qué significará esto? ¿Le podrá negar el transporte, el colectivero? ¿Podrá negar a llevar un pasajero? Porque sí. Ah, no, vos tenés gorrita, vos no subís. ¿Podrá negarlo? O sea, ¿podrá tener un problema si hace eso? ¿Qué podrá meritar que le negara la entrada al colectivo? Solamente cuando tiene algún riesgo contra el pasajero. Por ejemplo, está muy lleno el colectivo. Podría ser que sea un motivo serio, porque dice solamente un motivo serio de rechazo, ¿no? Bueno, serio motivo, acá le ponemos de estar contemplado en la ley o en los reglamentos, a veces está reglamentado el transporte y hay una normativa específica que determina una razón para negarse, o un motivo grave, por ejemplo, incompatibilidad entre cargamento y medio de transporte. Bueno, podría ser, está lleno y ahí podría ser un motivo serio, porque si no daña la salud de alguno. O qué sé yo que quiero ir con mi perro Doberman, quiero subir al colectivo. Me van a negar la entrada al colectivo, o sea, no voy a poder subir, no sé si ahora, pero no se puede subir con perro, ¿no? Seguimos con la misma... Sí, no se puede. No se puede todavía, ¿no? Yo sé que en Buenos Aires creo que se podía. Perdón, te quería comentar que una vez me pasó en el colectivo que el colectivero le rechazó a un hombre que suba porque estaba tomando alcohol. Estaba bastante alcoholizado. Ah, bueno. Vos sabés que no veo quién me está hablando. ¿Quién me está hablando? Julieta. Julieta. Ah, vos sabés que te escucho re bajito. Te escucho todo, te escucho Y bajito. eso que estoy gritando, pues sé que no, hay algo que no me anda. Bueno, pero te escucho. Bueno, sería un motivo serio que una persona esté alcoholizada porque puede incluso afectar la integridad física del resto de los pasajeros. Por eso. O sea que es válido, yo lo diría que es un motivo serio para negarse al transporte. Pero fíjese que no podría por cualquier motivo, no podría. Después los hechos ya lo hace quizás la persona buena, pero podría denunciar esa situación y eventualmente, no sé, recibir algún tipo de sanción por ese rechazo, ¿no? O sea, la norma establece eso, no podría negarse a aceptar un pedido de transporte. Porque sí, incluso piensa, no sé, voy a sacar un pasaje a Buenos Aires. Y me dice, no, vos no. ¿Y por qué? No. ¿No? Es decir, tiene que haber un motivo serio para el cual la empresa me diga que vos no. Y fíjate que estamos hablando de actividad privada, pero es un servicio público. Porque si fuera algo 100% privado y 100% disponible por las partes, bueno, vos como privado, si yo te puedo permitir, puedo hacer lo que quiero, digamos, puedo decir, contratar con vos como que no. Y no quiero contratar con vos, y no quiero que vengas a transporte conmigo. Pero acá no podrían hacerme eso. Yo mañana quiero ir a Buenos Aires y voy a la empresa, no sé, a Urquiza, a General Urquiza, al Rosarino, y le digo, dame un pasaje. Y ellos me dicen, no, a vos no te doy. Y yo que quizás podría ser algún tipo de conflicto, podría generar algún tipo de reclamo en ese sentido. Porque la norma dice distinto, dice que están obligados a aceptar ese transporte. ¿Se entiende esta idea de la norma? Es decir, materia de transporte es otra mirada. Tengan en cuenta que la cabeza es más de orden público y muchísimo más de orden público que en otra área. Porque estamos hablando de servicios públicos, en su gran mayoría. Ven que acá yo les pongo, entonces, limitaciones a la libertad contractual por razones de interés público. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y el pasajero puede hacer lo que quiere? No, el cargador puede hacer no, tiene que seguir instrucciones que le dé el transportista y cumplir con los reglamentos.
Probablemente esté, a una persona que esté borracha o que esté no se le permitirá subir no sé, hay que ver la reglamentación de cada tipo de transporte, de cada actividad, pero también el pasajero tiene que cumplir con la reglamentación. No podrá entrar con un perro si no está permitido en el reglamento, en los reglamentos de transporte de pasajeros por colectivo. Digamos, no podrá entrar con su mascota. Y bueno, aunque quiera, tiene que respetarlo eso, y de lo contrario podría ser expulsado del transporte o podría recibir algún tipo de sanción o de denuncia. ¿Qué más? A ver, bueno, ¿cuándo comienza el transporte? Eso es lo que yo les decía para empezar a pensar un poco por cuándo comienza el transporte de personas. Cuando yo me subí al colectivo, cuando yo me subí, cuando tengo un pie encima del colectivo, si estoy hablando, no sé, supónganse del subterráneo, o de que estoy hablando porque nosotros no tenemos, salvo colectivo, lo que es transporte público, pero piensen, no sé, en el subte en Buenos Aires, o piensen en el ferrocarril también en Buenos Aires, que hay trenes. Nosotros también tenemos trenes acá. ¿En qué momento comienza el transporte? Fíjense que la norma no habla solamente de subirme al colectivo o poner un pie en el tren, sino que habla del transbordo, habla de ascenso y descenso. Digamos, entonces, ¿qué comprende el transporte de personas? El traslado de la persona y también lo que es embarcar, desembarcar, el desembarco, las etapas de ascenso, descenso, transbordo, o mientras me hacen esperar entre un tren y otro, eso también en momento de espera, estoy dentro de lo que es el contrato de transporte. Bueno, acá les aclaro del billete, ¿no? El billete o boleto que recibe el pasajero es un elemento probatorio, pero el contrato se perfecciona por el consentimiento de las partes. Por eso les decía que una vez que vos estás adentro del colectivo, adentro del tren, y el contrato se entendió como si el transportista no se negó, habría una suerte de consentimiento tácito que vos estés viajando ahí. Porque es consensual, no es necesario una ejecución o un boleto o algo más. Y por el otro lado, ojo esto, decir, bueno, me dañé un daño al pasajero, pero no, yo no estaba encima, no estaba adentro del ferrocarril, no estaba dentro del colectivo, sino que estaba, no sé, bajando las escaleras de la estación de colectivos. Bueno, hay que ver si eso ya podríamos considerarlo que ya está dentro del contrato de transporte. Porque recuerden que no es solamente, estrictamente, ese traslado, ese trayecto que hago adentro del vagón o adentro del colectivo, sino que es ese transbordo, ese ascenso, ese descenso y esa espera, quizás esperando el otro tren. O sea, eso también forma parte del contrato de transporte. ¿Qué más? A ver, obligaciones del transportista, las obligaciones y derechos de las partes. ¿Cuáles son las obligaciones del transportista? Ubiquémonos en las obligaciones del transportista. Bueno, aceptar los pedidos, como dijimos recién, qué casos excepcionales pueden aceptarlos y demás. Respetar, bueno, la ley da un cierto normas supletorias en cuanto a qué momento, en qué orden tiene que aceptar esos pedidos. Si tiene muchos pedidos a la vez, ¿cuál acepta? Bueno, en principio el primero que le llega, pero si no, da un criterio subsidiario que es el que tenga el recorrido más extenso, como un criterio de selección. Tiene que cumplir, ¿qué otra obligación del transportista? Cumplir con el plazo que pactó de entrega de la mercadería o de transporte, cumplir con esos plazos, con los horarios preestablecidos, a veces en servicios públicos hay determinados horarios. En el caso de que haya una pérdida total o parcial, bueno, ¿qué pasa si hay un retraso en el transporte, una demora en el transporte de cosas? Bueno, la ley establece claramente en el artículo 285 que podría eso ocasionar una disminución en el flete, proporcional del flete a pagar al transportista, por esa demora en la entrega de la mercadería, salvo estas situaciones excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor, causa ajena. Pero si no, no podría, tiene que probar este extremo, ¿no? Que fue un hecho imprevisible para él, inevitable, o un hecho de un tercero, pero no cualquier situación, o que él hizo todo bien, con eso no es suficiente para eximirse de responsabilidad. Si es el doble, si tardó el doble, la ley dice que va a perder la totalidad del flete, o sea, no se le debería pagar nada del flete si tardó el doble de lo que había establecido. Bueno, hay que ver después hasta qué punto se puede hacer valer, ¿no? Judicialmente, en el caso de un conflicto. Pero la ley así lo establece. ¿Cuáles son las obligaciones del transportista respecto del pasajero? Ubiquémonos en transporte de personas. Transporte de personas, no de cosas. ¿Cuáles son las obligaciones del transportista? Bueno, darle un lugar, proveerle un lugar para viajar, trasladarlo al lugar convenido, garantizarle la seguridad, la obligación de seguridad.
Esto ya antes, piensen que esto, el Código Civil y Comercial de la Nación se sanciona en el 2015, pero antes del Código Civil y Comercial, entró en vigencia en el 2015, antes teníamos también jurisprudencia que fue generándose, ¿no?, de los contratos de transporte y de conflictos, jurisprudencia de corte, y la Corte ya había establecido esta obligación de seguridad, es decir, esta obligación del que transporta personas tiene una obligación de resultado de que esa persona llegue sana y salva a destino, ¿no? Y es una obligación de resultado, que se aplica un criterio objetivo de responsabilidad. Y también llevar el equipaje del pasajero a destino, que llegue a destino con el equipaje. En el transporte de cosas, ¿cuáles son las obligaciones del transportista? Transporte de cosas. Bueno, ¿cuándo comienza este transporte de cosas? Cuando se le entrega la mercadería, cuando se le entregan las cosas al transportista, y finaliza cuando llega a destino y se le entrega al destinatario. Y contra el pago del flete, ¿no? Eventualmente se tenía que pagarse en ese momento. ¿Qué pasa cuando una persona recibe las cosas, recibe la mercadería y no pudo detectar en ese momento si había una avería o si había una falta, una merma de esas cosas, porque no era detectable en ese momento? Bueno, tendrá como máximo 5 días después de que se le entregan, después de que recibió la mercadería, para hacer un reclamo válido al transportista. Pero la ley establece este plazo de 5 días para reclamar, en el caso de cosas que a simple vista no la haya podido detectar cuando recibió la mercadería. ¿Cuáles son estas obligaciones? Seguimos con el transporte de cosas, las obligaciones del transportista en el transporte de cosas. Entonces, poner a disposición del destinatario esa carga en el plazo debido, con las modalidades convenidas, en el lugar convenido. Entregar esa carga en el estado en que la recibió. O sea, a mí me entregaste las cosas en determinada condición, yo las debiera, después que lleguen a destino, en la misma condición en que me las entregaron. Si yo recibí la carga, yo transportista, recibí la carga sin hacer ninguna reserva, ninguna salvedad, no digo, bueno, pero mirá que esta está rota, mirá que esto tiene tal desperfecto. Si yo no aclaré nada, se entiende que la recibí en buen estado, y que no tenía vicios aparentes y que estaba bien acondicionada para el transporte. O sea que después no voy a poder decir, pero yo la había recibido en mal estado. No, pero vos no la aclaraste, vos tenías que haber hecho una reserva. Si no la hiciste, se presume que vos la recibiste en buen estado, sin vicios aparentes. ¿Qué más? Bueno, otra obligación que tiene es informar al cargador, es decir, al que le encargue ese transporte de cosas, al cargador le tiene que informar si hay alguna circunstancia imprevista, algún impedimento, alguna circunstancia que no es imputable al transportista, o sea, que no es culpa del transportista, pero que impide que la cosa llegue en tiempo y forma o genera algún tipo de retraso. Entonces le tiene que comunicar inmediatamente y pedirle instrucciones al cargador. Recuerden esto siempre, que en ese contrato de transporte, y después van a ver cuando vemos la carta de porte, el que tiene la carta de porte y el que encargó eso, el cargador, en principio, y el detentador de la carta de porte, siempre tiene facultad de disposición de la mercadería. Es decir, mientras que está en el tramo transportándose, mientras que está marchando la mercadería, ese transportista le pide instrucciones al que ordenó ese transporte. Dice, bueno, ¿qué hago ahora? Porque pasa. O sea, el que tiene el poder de dar instrucciones sobre esa mercadería es el dueño, no sé si el dueño, sino el que encargó, el cargador, ¿no? El que encargó ese contrato tiene esa potestad de disponer de la mercadería y de darle instrucciones al transportista, mientras que se va sucediendo el transporte, el contrato de transporte. Incluso porque también hay una cuestión de responsabilidades ahí. Porque si a mí la instrucción me la dio, yo pedí instrucciones del cargador, o sea, yo transportista, estoy transportando cosas, pasó algo que hace que cortaron la ruta o hicieron, bueno, y entonces algo imprevisible para mí. Pido instrucciones al cargador y me da instrucciones respecto a qué hacer con esa mercadería. Porque también de alguna manera ahí puedo estar trasladando responsabilidades al cargador. Es una manera también de que se compartan responsabilidades. ¿Qué pasa si no tuvo tiempo, no llega a pedir instrucciones? Bueno, incluso podrá depositar la cosa, la ley le permite depositar la cosa o venderla, si la cosa son cosas perecederas, que se pudren o que rápidamente se entran en mal estado. Bueno, le permite tomar una decisión de venderlas para evitar que perezcan las cosas, ¿no? De evitar la pérdida de la cosa, si están sujetas a rápido deterioro. Bueno, y ejercer los derechos, ahora vamos a ver después lo que es carta de porte o la guía, este documento, instrumento del contrato de transporte. Bueno, hasta ahora entonces, obligaciones del transportista. Respecto al pasajero, en transporte de personas, respecto al transporte de cosas,
¿cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos del transportista? ¿Cuáles son esos derechos? Tiene derecho a cobrar el precio, el flete. Un transportista tiene que cobrar, o sea, es un contrato, recuerden que dijimos que el contrato gratuito no es el que está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que es un contrato oneroso. Entonces tiene que derecho a cobrar el flete, convenido o la parte proporcional. Eventualmente, si no llegó la cosa a destino, no se pudo hacer el traslado, o no fue completado, o no pudo hacerse la entrega de la cosa, pero por algo que no es culpable el transportista, por un hecho ajeno al transportista, tiene derecho el transportista a que le reembolsen los gastos en que incurrió por ese traslado. Tendrá la potestad de que le reembolsen esos gastos. En el caso del transporte sucesivo, recuerden lo que vimos al comienzo, que era este transporte sucesivo en donde intervienen distintos transportistas, cada transportista también tendrá derechos a hacer constar en qué estado recibe la mercadería, el estado en que recibe las cosas, para también un poco limitar su responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo la recibí de esta manera, no es que la mercadería se deterioró por un hecho imputable a mi persona, sino que yo la recibí en este estado. Entonces esto podrá hacerlo constar eventualmente en la carta de porte o en el documento de transporte, el transportista siguiente, decir, bueno, yo la recibo para hacer este trayecto, pero la recibo en estas condiciones. El último transportista, en el caso del transporte sucesivo, representa a los demás para el cobro de los créditos y el ejercicio de los derechos sobre las cargas que son objeto del contrato de transporte. Esto lo establece el artículo 13 y 18, respecto del transporte sucesivo. Vamos a obligaciones de la otra parte, del pasajero en el caso de transporte de personas y del cargador en el caso de transporte de cosas. En el caso de transporte de personas, el pasajero, ¿qué obligación tiene? Pagar el boleto, pagar el precio al transportista. Presentarse en el momento y en el lugar convenido para iniciar el viaje. O sea, si yo tengo un boleto a Buenos Aires y me dicen mañana a las 7 de la mañana sale el colectivo y yo aparezco a las 8 de la mañana o a las 9, ¿qué va a pasar? Yo no estoy cumpliendo con mi obligación. O sea, el código establece claramente mi obligación como pasajero de cumplir, de presentarme en el momento, en el día y en el lugar que me indicó el transportista. De lo contrario, esto es una obligación a mi cargo, perder el viaje. Cumplir con las disposiciones administrativas, reglamentos. No podré fumar en el colectivo, ¿no? Es decir, no se me permitirá fumar en el colectivo, por ejemplo. Llevar mi mascota, tengo que cumplir con las reglamentaciones, las órdenes impartidas por el transportista y las reglamentaciones pertinentes. Acondicionar el equipaje, que debo cumplir con las normas reglamentarias en relación al equipaje, el peso, las medidas, eventualmente podrán cobrarme algún tipo de sobreprecio por el exceso de carga, el exceso de equipaje. Todas estas obligaciones, entonces, parte están establecidas en el artículo 1290 del Código, obligaciones esenciales del pasajero en el contrato de transporte, de personas. Si estoy en un contrato de transporte de cosas, ¿cuáles son las obligaciones del cargador? Bueno, artículo 1296. Muchas de estas declaraciones o especificaciones del cargador deberán estar especificadas en la carta de porte, en el documento que va a aprobar el contrato de transporte, que es la carta de porte. El cargador tiene que declarar el contenido de la carga. ¿Qué estoy llevando? ¿Qué está trasladando? ¿Estoy trasladando explosivos? ¿Estoy trasladando medicamentos? ¿Estoy trasladando manzanas que son perecederas? No es lo mismo una cosa u otra. Incluso hay cargas que son peligrosas, chicos. Eso se verá especificar claramente si estoy hablando de objetos peligrosos, si estoy hablando de objetos frágiles. No es lo mismo trasladar objetos perecederos que objetos que no son perecederos. Cosas perecederas o no. Sí, que se van a pudrir, que se pueden pudrir o deteriorar. Entonces, tengo que especificar la carga, el contenido de esa carga, qué condiciones tiene, los bultos, o sea, a ver, cada bulto a qué pertenece, a qué refiere, cuál es el contenido de cada uno de esos bultos y para poder identificarlos. Presentar la carga embalada adecuadamente, con un embalaje adecuado. Tengo que evitarle también, yo como dueño, como cargador que ordeno ese transporte, tengo que evitarle, tratar, si está en mis manos, evitar en lo posible daños al transportista, ¿no? A quienes intervengan en ese transporte. Anoticiándolos de qué es lo que va a trasladar, preparando el embalaje para que sea adecuado a ese traslado. Identificar el destino claramente, hacia dónde vaya el destinatario, y entregarle toda la documentación que sea necesaria para el transportista para efectuar ese traslado.
para poder cumplirlo debidamente. ¿Qué más? Bueno, vamos al ámbito de responsabilidades del transportista. ¿Cuál es la responsabilidad del transportista? Un poco que lo venimos diciendo desde el comienzo. Esta responsabilidad mucho más rigurosa, estos criterios mucho más rigurosos para responsabilizar al transportista que en otros contratos. En virtud de que estamos ante servicios públicos, de lo que se busca es incentivar. Recuerden que también las normas son incentivos, funcionan como incentivos para los agentes. O sea que si yo establezco una responsabilidad muy rigurosa, es porque también quiero incentivar mayor diligencia, mayor cuidado, un cuidado más extremo que en otro escenario. Quiero que esa persona extreme cuidados, porque estoy hablando de que acá estamos transportando personas muchas veces, entonces la integridad física, la salud, la vida de las personas que pueden estar en juego en un contrato de transporte. ¿Qué responsabilidad tienen en el caso de transporte por daños a las personas, transportistas? Una responsabilidad objetiva. Dijimos una evaluación de resultado, de seguridad, de llevar al pasajero sano y salvo a destino. Bueno, obviamente que va a tener responsabilidad el transportista por retrasos, o sea, por no cumplir en tiempo esa obligación, y por siniestros que puedan afectar a la persona del pasajero, o eventualmente que se le pierda su equipaje, o avería o pérdida del equipaje o de sus cosas. ¿Qué pasa con, bueno, esto, el artículo 1286 va a remitir en cuanto a responsabilidad a otro artículo del código, remite a otro artículo del código que es el 1757. El 1757 va a hablar de daños que se generen por riesgos o vicios de la cosa o por actividades riesgosas. Es decir, es parte de lo que es responsabilidad en general, responsabilidad extracontractual, responsabilidad objetiva. Y entonces responsabilidad, en este caso estamos en responsabilidad contractual, pero refiere a responsabilidad objetiva y por actividades riesgosas, o sea, entiende que de alguna manera el transporte de personas, estoy hablando de una actividad riesgosa, una actividad que conlleva riesgos, por los medios, por los que se utilizan, por el tipo de actividad, es una actividad que puede generar riesgos. Y por lo tanto la responsabilidad va a ser objetiva. ¿Qué significa esto? Reitero lo que les dije al principio, solamente se va a poder librar de la responsabilidad del transportista si prueba caso fortuito, fuerza mayor, culpa del damnificado, culpa de la víctima, o culpa de un tercero por quien no deba responder. Es decir, fue de un tercero y él no tuvo ningún tipo de responsabilidad en ese daño. O sea, el transportista no tuvo ningún tipo de injerencia en que se produjera ese daño, sino que se ocasionó por un tercero. Solamente son esos casos eximentes que se denominan causa ajena. Pero no es que puede probar la no culpa, ¿sí o no? Y específicamente la ley, el 1757 dice lo siguiente, y no podrá eximirse de responsabilidad alegando, pero yo tengo autorización administrativa para el transporte, entonces no soy responsable, tengo una autorización administrativa. O, pero cumplí con todas las normas de prevención de daños, yo cumplí con todas las normas, entonces no soy responsable. No permiten esas causales para eximirse de responsabilidad. Solamente caso fortuito, fuerza mayor, culpa de un tercero o de la víctima. Esto es lo que les digo de la eximentes de autorización administrativa y técnicas de prevención. Bueno, en el contrato de transporte de personas no se permite que el transportista establezca una cláusula limitativa de responsabilidad en cuanto a daños en la salud o de la vida del pasajero. O sea, cualquier cláusula que pretenda limitar su responsabilidad por daños en la salud o en la vida del pasajero, se tienen por no escritas. La ley expresamente dice eso, o sea, se tienen por no escritas esas cláusulas eximentes de responsabilidad. Hay mucha jurisprudencia en cuanto a esto, chicos, porque piensen en todas las cosas que pueden pasar en un contrato de transporte. Piensen, no sé, pasa un colectivo y hay tiros que vienen de afuera. O sea, y de repente alguien empieza a tirar tiros de afuera y hay un pasajero que resulta herido o muerto. ¿Qué pasa? ¿Responde el transportista o no responde el transportista? Hay un robo adentro del colectivo. No sé, un hecho de robo. ¿Responde o no? Bueno, hay que ver si en ese caso se puede acreditar que efectivamente es un hecho de un tercero, porque no va a responder, o realmente tendría que haber impedido que ingrese esa persona y habiendo sido diligente en los cuidados, habría impedido que ingrese ese delincuente y entonces se genere ese daño, o no lo pudo impedir y no había manera que el transportista pudiera evitar eso, y entonces ser imprevisible, inevitable, y por lo tanto es caso fortuito.
En cada caso, o sea, cada caso tendrá sus propias singularidades y habrá que analizarlo para ver si efectivamente se trata de un caso, podría tratarse de un caso fortuito. No, obviamente que para desligarse de responsabilidad, si se plantea siempre el transportista intentará alegar que es caso fortuito o fuerza mayor, pero hay que ver cada caso puntual. Si no, pero hay mucha jurisprudencia en ese sentido, porque, digamos, situaciones de siniestros que sufren pasajeros en el marco de un contrato de transporte son muchos. Entonces, bueno, hay que analizar si realmente podemos hablar de caso fortuito o fuerza mayor. No sé, desconozco el fallo de lo que es tragedia de Once, por ejemplo, lo que pasó en Once, pero diría que no podríamos hablar ahí tan fácilmente de caso fortuito o fuerza mayor. Ahí responde, digamos, estamos ante un caso de contrato de transporte y daños más que claros. Otra cosa es que sería, no sé, cae un meteorito, por decirles, o cae un árbol, no sé, y que daña, o algo y vos decís, bueno, eso fue un caso fortuito, podríamos considerarlo caso fortuito, un tornado, una situación imprevisible, inevitable, que genere daño. Eso deberá analizarse en cada caso puntual. ¿Qué pasa con respecto a la entrega del equipaje? En general, en lo que respecta al contrato de personas, de traslado de personas, la ley remite a pérdida o deterioro de cosas transportadas en el contrato de transporte de cosas. Remite esa normativa, y entonces, ¿cuándo se puede eximir de responsabilidad por el equipaje del transportista? Causa ajena, o sea, en el caso de caso fortuito, todo lo que estamos hablando, fuerza mayor, culpa de un tercero, vicio propio de la cosa, es decir, que haya una característica de la cosa que hiciera que fuera frágil o fácilmente deteriorable, o que riesgose, o que generó, no sé, un incendio, pero por la calidad de la cosa, bueno, hay que ver, pero el vicio propio de la cosa podría ser un eximente, o también en el caso de que son cosas de valor extraordinario, de enorme valor, y el pasajero no lo denunció, y no lo hizo saber, y no lo declaró. Entonces, en ese caso también el transportista podría desligarse de responsabilidad. Y también en lo que respecta a las cosas que están bajo control o vigilancia del pasajero, como el equipaje de mano. También en ese caso podría decirse que, digamos, la pérdida podría entenderse que no se responsabiliza el transportista en ese caso. También podrá discutirse eventualmente cada caso puntual, porque hay transportes y transportes, bueno. Pero en principio, si está bajo vigilancia el pasajero, podría ser un eximente de responsabilidad del transportista. ¿Qué pasa en el transporte de cosas? Entonces dijimos, ¿cuándo se exonera de responsabilidad del transportista? Dice, yo tenía que llevarte estas cosas de acá, de punto A al punto B. Si al punto B llegaron deterioradas, en principio hay una responsabilidad objetiva del transportista. El transportista ahora deberá decir, bueno, no fue mi culpa, fue un caso inevitable, imprevisible, caso fortuito, un rayo. Bueno, bien. O un caso de un tercero, yo no tenía ningún tipo de responsabilidad. Bueno, deberá probar causa ajena, porque es una responsabilidad objetiva que tiene. Salvo estos dos supuestos, ¿cuáles son las situaciones excepcionales respecto al transporte de cosas? Cosas frágiles o fácilmente deteriorables, o animales, o transportes de cosas especiales. En esos casos, podrán pactar transportista y cargador determinada condición en el contrato que establezca expresamente que el transportista solo se responsabiliza en el caso que, digamos, que podrá desligarse de responsabilidad alegando su no culpa. Lo que les dije que antes no estaba, no era suficiente, en este caso puntual, si las partes así lo pactaron en una cláusula particular, especial, no en una cláusula predispuesta general, sino en una cláusula propia de ese contrato, podrán decir, bueno, en este caso, como son cosas frágiles, muy frágiles, establecemos puntualmente que el transportista podrá, se exonera de responsabilidad si prueba que tomó todas las medidas de cuidado. Y aún así las cosas se deterioraron, porque eran cosas frágiles. Pero tiene que haber una cláusula que establezcan las partes en ese caso. Recuerden que no cualquier situación las partes pueden establecer una cláusula de este estilo. Porque no podrían establecer una cláusula de este estilo en el caso de un contrato de cosas comunes y corrientes. Porque recuerden que las normas de responsabilidad en materia de contratos son normas indisponibles, son normas de orden público. Entonces no pueden las partes convenir en contrario. Y otro caso son las cosas que están sujetas a disminución de peso. Bueno, el transportista solo responde por disminuciones que excedan lo normal, ¿no? Que excedan la normal pérdida de peso.
Bueno, ¿qué más? Bueno, el 13.13, ¿qué dice? Limitación de responsabilidad de provisión. Los que realizan habitualmente el servicio de transporte no pueden limitar las reglas de responsabilidad establecidas en el código. O sea, no pueden limitar estas reglas y cambiarlas. Salvo este caso puntual que les decía, que es estas cosas frágiles o de fácil deterioro. Acá sí las partes podrán convenir en contrario y podrían limitar la responsabilidad del transportista. Pero en las otras escenarios no. En las otras situaciones no podrían las partes cambiar la responsabilidad, las normas de responsabilidad. Bueno, esto ya un poco lo dijimos, el transporte sucesivo. Bueno, el tema de cuando es entregada las cosas, el derecho a comprobar y a constatar el estado de las cosas en el momento de la entrega, esto lo podrá exigir el destinatario, permitirle la comprobación del estado de las cosas, o incluso el porteador podrá, o sea, el porteador, es decir, el transportista, podrá exigirle también al destinatario que abra y reconozca esa carga para ver si está en condiciones o no. Y bueno, y si hubiera una negativa a reconocer esa carga por parte del destinatario, podrá el porteador librarse de responsabilidades. Bueno, esto les dije, a los 5 días podrán reclamar por pérdidas no reconocibles en el momento de la entrega. Este documento es central en el contrato de transporte, que es la carta de porte o en su defecto la guía. ¿Qué es la carta de porte? Es el documento, en principio, por autonomacia que prueba el contrato de transporte. El transportista tiene derecho a pedirle al cargador que suscriba este documento que es la carta de porte. ¿Y qué va a establecer la carta de porte? Todas las especificaciones que les dije que debiera indicar el cargador, las características de la mercadería, la identificación de los bultos, qué tipo de mercadería es, el destinatario, el destino, todas las condiciones de transporte debieran estar especificadas en la carta de porte, que debiera estar suscripta por el cargador. Y la emisión de la carta de porte es como equivale el recibo de la carga. O sea, si el transportista emite la carta de porte, está diciendo que está recibiendo esa carga, que esta carga la recibe. Es facultativo, o sea, no necesariamente tendría que estar la carta de porte. Puede exigirla tanto el transportista como él también la podría exigir, el cargador puede exigir un segundo ejemplar de esa carta de porte. O sea, podrá exigir un segundo ejemplar. Uno va a tener el transportista y otro va a tener el cargador. Y este segundo ejemplar va a poder ser emitido fíjense que acá les pongo, de forma nominativa, a la orden o al portador. Y depende de en qué condición se lo emita, va a depender también cómo pueda circular este documento, este segundo ejemplar. Porque no es lo mismo, digamos, si es a la orden, deberá circular eventualmente por endoso. Si es al portador, con la simple entrega podría circular. Después vamos a ver cuando veamos papeles de comercio, pero depende de cómo fue emitido, o sea, bajo qué modalidad fue emitida este segundo ejemplar, es cómo después va a circular. O sea, no es lo mismo que yo lo emita, que sea nominativo, que sea a la orden o que sea al portador. Porque depende si no es, bueno, si lo puedo transmitir solamente vía sesión, tengo que hacer una sesión, o puedo hacer un endoso para transmitir ese documento, o puedo simplemente entregarlo y con eso ya se considera que lo transmití, esa carta de porte. Y recuerden lo siguiente, que el que recibe ese ejemplar de la carta de porte, ese segundo testimonio, a partir del momento en el que la tiene la disposición de la carga. Esa persona va a poder exigir al transportador la entrega de la mercadería, mostrándole esa carta de porte, que ese ejemplar va a poder exigir la entrega de la mercadería, y eventualmente emitir órdenes o instrucciones al transportista durante el trayecto de la carga. Si no existe carta de porte, el cargador le puede exigir igual al transportista que le emite un recibo por la mercadería que le está entregando. Y ese recibo tiene el nombre de guía, se denomina guía. Tiene el mismo contenido en esa guía, debiera estar las mismas especificaciones que la carta de porte. El tenedor legítimo, tanto de la carta de porte como de la guía, recuerden, tiene la disposición de la carga y puede dar instrucciones al transportista sobre la carga. Todo lo que no esté contenido, o sea, lo que no conste en la carta de porte o en la guía, no es oponible a portadores de buena fe. No es oponible a portadores de buena fe porque, ¿qué significará esto? ¿Por qué interesa esto? A ver, piensen por qué nos puede interesar esto. ¿Qué significará estas estipulaciones no contenidas en la carta de porte? No son oponibles a los terceros portadores de buena fe.
¿Qué significará eso? ¿Qué les parece? ¿Por qué interesa? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son esos portadores de buena fe? ¿Por qué hablamos de portadores de buena fe? ¿Qué puede haber pasado con esa carta de porte o esa guía? Esa carta de porte. ¿Qué les parece? ¿Cómo se relaciona eso con esto denominativo al portador, a la orden? Hola, hola. ¿Hay vida? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Para entender un poco, porque decimos, bueno, estudian, ¿viste? Pero ¿por qué interesa esto? ¿Por qué pone eso el código? ¿A quién protege? Protege más al transportista por no tener la información que debería. ¿Pero quién es es el transportista, el portador de buena fe? ¿A quién habla de ese portador de buena fe de la carta de porte? Ah, es por el ejemplar. El segundo. Exacto. ¿Por qué te parecen ahí el ejemplar? Que está bien lo que decís. ¿Por qué No, interesa? está más centrado en el otro. Y no entendí. ¿Cómo? Que pensé que se hablaba más del otro, no del dueño de la carga. Y porque y ni siquiera estamos hablando ni del dueño, o sea, del original cargador, ni estoy hablando del original cargador, ni estoy hablando del transportista. Acá está defendiendo a otros. ¿A quiénes? Porque ¿qué pasa con esa carta de porte después? El que carga... ¿Que reciben la mercadería? Claro, porque piensen que eso después la puede hacer circular, o sea, la puede negociar esa carta de porte y, digamos, ahí tiene un valor, como que dice, bueno, yo con esta carta de porte tengo el derecho a exigir que me entreguen determinada mercadería. Y eventualmente puede haberla endosado y dársela a alguien en pago de algo, y esa carta de porte ahora la tiene un tercero, ¿no? Entonces, cualquier tratativa que hayan hecho el transportista y el cargador entre ellos, y que no esté especificado en la carta de porte, dice, no es de ninguna validez para el que tiene la carta de porte, porque tiene la carta de porte, ¿me entienden? Acá hay otro negocio, o sea, el que la cedió, el que la endosó, el que la entregó, ya sea si es al portador, hay otro, la pagó, la dio en pago de algo, o la negoció por algo, el cargador, y entonces ahora el que tiene derecho a exigir es ese portador de la carta de porte, que no es el originario cargador, sino que es un tercero, y que dice, bueno, yo veo esto está especificado acá, yo voy a exigir esto al transportista, y no me importa lo que arregló el transportista con el cargador original, porque yo veía esto cuando hice ese negocio de la carta de porte, cuando me entregaron la carta. Entonces eso es lo que dice el código, dice, bueno, el portador de buena fe pide que se cumpla con lo que dice la carta de porte, pero se entiende a quién está protegiendo, aparecen terceros, a quienes eventualmente se les entrega la carta de porte porque se negocia, la puede dar. Esa carta de porte vale, dice, acá hay tanta mercadería en camino, hay tanta mercadería que me tienen que entregar. Y bueno, quizás el titular, ese cargador original, la cede a alguien, porque pago de algo, porque debía algo, por lo que fuera. Hay que ver qué negocio motivó esa cesión o esa transferencia de la carta de porte. Pero, ¿se comprende a dónde vamos? Yo para que también entender un poco qué está detrás de esto, de esta regulación, o sea, que busca el código proteger. No es que pone esa norma por nada. Está mirando a ese tercero que recibe la carta de porte, dice, no, pero en realidad no es que tal mercadería, son menos es la mercadería, porque nosotros tenemos un contrato que dice que es menos. No, le dice al tercero, pero la carta de porte dice esto, y yo te voy a exigir exactamente lo que dice la carta de porte, al transportista, en este caso, que le tienen que entregar la mercadería. Bueno. ¿Qué más? Vamos a transporte, por último, transporte multimodal, que recuerden que les dije que estaba regulado por una ley específica, que es la 24.921. Reiteramos, ¿qué era el transporte multimodal? Cuando había dos modos de transporte, modos diferentes de porteo de transporte. Y esa, de la mercadería, de ese contrato hay dos modos distintos, ¿sí? Por agua, por tierra, o por aire, por agua, pero son dos modos distintos de transportar las mercaderías y forma parte todo de un mismo contrato. Hay un único operador
que se responsabiliza por todo el trayecto y por los distintos modos de transporte y garantiza todos esos trayectos, y ese operador firma entonces firma el contrato y se responsabiliza, es el principal del contrato, y después va a haber transportistas efectivos que van cumpliendo fácticamente con el transporte en cada modo de transporte. Pero tenemos en el transporte multimodal que hay un único contrato, un operador que se responsabiliza por todo ese transporte de distintos modos, y se va a pagar un solo flete por ese transporte en distintos modos diferentes de porteo. Un documento único también, que vamos a ver, bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la ley de transporte multimodal? Al transporte multimodal de mercaderías realizados en la República Argentina, o sea, dentro del ámbito nacional, y también el transporte multimodal internacional de mercaderías, cuando el lugar de destino que es previsto contractualmente es en jurisdicción de la República Argentina. Ahí también aplicaríamos las normas de transporte multimodal, las normas de la ley. ¿Qué es lo que se va a suscribir? El denominado documento de transporte multimodal. Esto lo establece la ley, documento de transporte multimodal, que deberá suscribirse entonces por el operador dentro de las 24 horas de recibida, deberá emitirlo el operador dentro de las 24 horas de recibida la mercadería, y eventualmente otros documentos que se puedan suscribir y se puedan extender, pero sí o sí tiene que estar este documento de transporte multimodal. Esto también va a tener estas características, que podrá emitirse a la orden, al portador o nominativo, y después podrá negociarse este documento. Recuerden lo que les dije recién, de que es un documento que después puede negociarse y darse a terceros, entregarse a terceros. El contenido, bueno, es todo lo que establece la ley, que tiene que tener el contenido de este documento, los datos del operador, los datos de la persona a quien debe notificarse la entrega, la llegada de la mercadería, el itinerario de transporte, qué mercaderías, características de la mercadería bajo custodia, si ese documento es negociable o no, cuál es la naturaleza de esas mercaderías, el estado de la mercadería. Ay, me estoy quedando sin materia, ahora lo voy a enchufar. El lugar de pago, la moneda de pago, el flete, etcétera. Todo esto está determinado en la ley, todo el contenido del documento de transporte multimodal. Bueno, paren 2 segunditos porque la voy a enchufar, porque si no voy a quedar sin máquina. 2 segundos, ¿eh? Igual nos queda poquita clase, pero lo poquito que hay no va a sobrevivir mi máquina. Así es el documento de transporte multimodal. Tiene que disponer de la mercadería, lo mismo que hablábamos antes de transporte, disponer de la mercadería durante el viaje y exigir la entrega en destino de la mercadería. Bueno, esto es alguna cláusula de reserva que podrá establecer el operador respecto del estado de la mercadería, podrá hacer alguna aclaración al respecto. Bueno, con respecto a la entrega de la mercadería, solo podrá obtenerse del operador contra la devolución del documento. O sea, yo para que me entreguen la mercadería, yo tengo que mostrar este documento de transporte multimodal. Y este documento pudo haber sido negociado, ¿no? Es decir, que el que originariamente suscribió el contrato con el operador no sea el que la persona que en definitiva, en última instancia, llega a tener el portador del documento, porque se negoció varias veces y puede ser que el portador sea otro y el que tenga derecho a exigir la mercadería sea ese último tenedor del documento. ¿Cuál es la responsabilidad del operador de transporte multimodal? Bueno, digamos, obviamente que se va a extender su responsabilidad a los empleados y a acciones y omisiones de los empleados o agentes que están ejerciendo sus funciones y que trabajan para él. Digamos, él va a responder por esas personas y por esas acciones y omisiones. ¿Qué pasa si hay pérdidas, daños o demoras en la entrega de la mercadería? Digamos, ¿cuándo va a responder el operador si la mercadería estaba bajo su custodia? En esos casos, el operador va a ser responsable de esa pérdida, de esa demora, esa demora en la entrega o esa pérdida o daño en las mercaderías. Solo será responsable si en el caso de la demora, si el expedidor hubiera un interés especial en que llegue en un plazo determinado esa mercadería, ¿no? Hay que ver en relación a la responsabilidad por demora, si se aclaró específicamente que había un interés en que llegara en determinado plazo, y eso haya sido aceptado por el operador. ¿Qué pasa? Bueno, si no fue entregado, o sea, si había un plazo de entrega y esa mercadería no es entregada dentro de los 90 días siguientes a que había vencido el plazo de entrega,
se puede incluso considerar perdida esa mercadería, que digamos, y una responsabilidad por pérdida del operador. ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa con los daños en la mercadería? Hay que ver en qué modo de transporte se produjeron, porque dependerá de en qué modo, es decir, si fue transporte aéreo, si fue transporte por vías navegables, o sea, por barco, por tierra, por ferrocarril. O sea, se va a aplicar la normativa de responsabilidad específica en relación a ese modo de transporte. Se aplica esa normativa en principio, que a veces cada medio de transporte tiene distintas normas de responsabilidad. Nosotros ahora vemos la regulación del código, pero recuerden que les dije que hay normas especiales de transporte de la ley de navegación, el código aeronáutico, entonces tenemos distintas regulaciones que establecen otros criterios de responsabilidad distintos al código. Entonces, en este caso dice, tenemos que mirar en qué modo estoy. ¿Estoy en un transporte por agua o estoy en un transporte aéreo? Bueno, aplicaré la norma específica de ese medio de transporte en principio. Por eso se habla de remisión normativa. Cuando se acredite en qué modo de transporte se produjo el daño, el operador va a ser responsable solidariamente con el transportador efectivo. O sea, recuerden que el operador es el que contrató, el que gestiona todo este transporte, pero a veces no es el que está, la empresa que se encarga de ese transporte por tierra. Quizás es otra la empresa, el transportista efectivo. Entonces, el operador es responsable, una vez que se detectó en qué modo de transporte se produjo el daño, dice, bueno, el operador es responsable solidariamente con el transportador efectivo de ese modo de transporte, o sea, con el que conducía o con la empresa encargada de transportar las mercaderías por camión en ese tramo que se produjo el daño. Entonces responde el operador y a su vez solidariamente con el transportista efectivo. Eventualmente tendrán después. ¿Recuerden qué era la solidaridad, chicos? ¿Qué implicaba solidaridad? ¿Qué es solidariamente responsable? ¿Qué significa eso? ¿Qué era? ¿Qué era solidaridad? Para que no hablemos, porque si no hablaban, decimos solidariamente, sí. ¿Y qué era solidaridad? Porque lo dijimos. Que se repartía en partes iguales. En realidad no me acuerdo bien, pero... No. Que se respondía No, por el otro también. ¿Respondía? Por lo que hacía el otro también. O sea, yo debo 10 y el otro 10 respondo por 20. Exacto, ni respondo por el todo. O sea, el que sufrió el daño dice, voy contra cualquiera de los dos por el todo. Exacto, eso es la solidaridad. Ahora dice, está bien, va por el todo y dice, bueno, responde todo el operador y paga todo. Ahora, el operador después dice, tiene derecho a repetición. ¿Qué dice? Y bueno, el operador dice, no, está bien, yo respondí ante el cliente, ante el cargador, pero yo ahora voy a ir al tribunal y voy a decir, le voy a demandar a fulanito que me pague por el daño que causó, por la parte proporcional del daño que causó, ¿no? Podré repetir, o sea, que me devuelva lo que yo pagué, porque yo no fui responsable de esto, ¿no? Pero eso es entre ellos, o sea, entre los transportistas. Frente al tercero, responden los dos, solidaria. Ahora, ¿qué pasa cuando los daños no son localizados? Yo no sé dónde, en qué modo de transporte se produjo el daño. O sea, cuando no se puede determinar el modo de transporte en que ocurrió la pérdida de la mercadería o el daño, etc., el operador se exime de responsabilidad ante determinadas situaciones. ¿Cuándo se exime? Bueno, si prueba vicio propio de la mercadería, es decir, que hubo un daño, pero porque la mercadería estaba fallada, porque la mercadería tenía una característica que hacía que se pudiera disminuir o dañar, o por defectos de embalaje, o por culpa del propietario de la mercadería, caso fortuito. O sea, fíjense que es la causa ajena del que hablamos, causa fortuito, fuerza mayor, incluso incluye otras situaciones, por ejemplo, motines, huelgas, orden de autoridad pública que impide o retrasa el transporte, no sé, hay cuarentena, qué sé yo. No pudimos, no nos permitieron circular, orden de la autoridad pública, del gobierno nacional, podría ser una causa que exima de responsabilidad al transportista, en el caso que estos daños no fueran localizados. Bueno, ¿qué más? Pérdida. Bueno, en el caso que, obviamente que no se van a poder valer de las limitaciones de responsabilidad que prevea la ley, en el caso que hubiere dolo o culpa grave del transportista, o del porteador, del transporte o del operador. Dolo o culpa grave es una situación de un grave incumplimiento, o sea, fue gravemente negligente o imprudente
el transportista, o lo hizo intencionalmente, entonces en ese caso bajo ninguna circunstancia se puede limitar su responsabilidad. Y bueno, esto es un tema no es tan relevante, pero en tema de jurisdiccional, de prórroga de jurisdicción para ejercer las pretensiones, que es nula toda cláusula que establezca otro tribunal o otro juzgado que no sean los tribunales federales argentinos para resolver estas cuestiones en materia de transporte multimodal. Esto lo establece la ley específica, ¿no? Una prohibición en este sentido, de elegir el juez, la jurisdicción. En el caso de conflicto, ¿qué juez lo va a resolver? Bueno, en principio son los tribunales federales. Bueno, gente, preguntas, dudas de este tema del contrato de transporte. Yo ahora les voy a mandar el Power para que lo tengan, para que cuenten con el PowerPoint. Este tema tienen, no me acuerdo si tienen una publicación, creo que sí. Creo que tienen publicación de este tema, también lo tienen que ver en el código comentado, está todo en el código comentado, y la ley específica de transporte multimodal. Bueno, y cualquier duda me preguntan, así que bueno, les dejo de compartir. El lunes vamos a empezar con la unidad que sigue, que es la unidad de garantías, si mal no recuerdo, la unidad 11, y bueno, vamos a tratar de hacer, digamos, van a tener una clase con Fabián Pérez, que va a ser la clase de la unidad 12, la van a tener con él, y después nosotros vamos a tener la unidad 14, con otro también se va a unir otra comisión, que es la comisión de Fabián. En la clase que demos derechos industriales vamos a tener las dos comisiones juntas. Pero bueno, eso yo les voy a avisar. A ver, perdón, si les puedo decir la fecha ya, si no la tengo acá. Bueno, después les voy a avisar bien la fecha, pero en principio no sería la semana que viene, sino la otra, el viernes de la próxima semana a la mañana, a las 8 de la mañana, Fabián va a dar la unidad 12 del programa, pero yo, bueno, les voy a avisar bien de todas maneras, tanto por mail como por el aula virtual, para que lo tengan presente, y el link y el enlace. Bueno, chicos, buen fin de semana, nos vemos el lunes, entonces, nos vemos el lunes y seguimos. Y bueno, vayan estudiando lo que puedan, aprovechen. Bueno, cualquier consulta me mandan mail, me mandan correo, o lo hablamos en clase. Chau a todos. Nos vemos.